Un secreto en el convento de monjas. Historia basada en un hecho real. Al día de hoy, no logro olvidar esos aterradores momentos que viví en el convento. Pero lo que realmente me traumó fueron las porquerías que algunos padres y monjas llevan a cabo en el interior. Lamentablemente, estudié en un colegio de monjas en el estado de Nayarit, y fue suficiente para salir decepcionada de los religiosos y de todo lo que supuestamente predican. Aclaro, hay excepciones. Muchas de ellas se portaron bien y no dañaban a nadie, pero el trato es muy diferente, y más entre las niñas becadas y entre las que dan aportaciones especiales. Les contaré una historia muy turbia. Resulta que una monja del internado donde estudié fue mi profesora de secundaria. La hermana Blanca hizo sus votos y todo bien. Lamentablemente le dijeron que su mamá tenía que hacerse una costosa operación, o de lo contrario, perdería la vida. Por otra parte, los papás de una compañera muy especial del convento vieron la necesidad de la monja y le propusieron algo macabro. Algo que una como madre debería pensar 2 veces antes de aceptar. Al final de cuentas, esa familia era muy poderosa, de la clase política, y por ende estaban muy bien involucrados con las monjas. En parte por eso la niña recibía un trato especial. Pero bueno, en una ocasión, escuché cuando le dijeron a la hermana Blanca que le daban en ese tiempo el equivalente a 1.000.000 de pesos por alquilar su vientre. Así como le escuchan, esos malditos la estaban comprando para tener un bebé. Al principio ella dudó, y creo se puso a llorar, pero después comprendió que eso le salvaría la vida a su madre, y al final de cuentas, ella jamás se casaría ni tendría una familia. Por eso mismo pensó en aceptar. Poco a poco, esta monja se fue involucrando más y más con esa familia, a tal punto que una noche me dijo que se escaparía, y al amanecer ya había abandonado la congregación. Meses después, me enteré que se fue a vivir con ellos, hasta que un día desapareció para siempre, y no supieron de ella ni de su hijo. 3 años después se regó la noticia, y volví a saber algo acerca de ella. Resulta que sí había tenido un bebé, pero lo vendió. Todo estuvo muy raro, porque al parecer siempre sí se involucró con el papá de mi compañera. Y más porque mencionaré que esta familia había perdido un bebé años atrás, y deseaban tanto poder tener otro, para darle un hermanito a su hija. Y de allí pasó algo muy impresionante. En mi lindo estado de Nayarit, para ser exactos, en la capital de Tepic, todo pasaba, y me enteré que justo ahí existía un túnel que atraviesa de Catedral a la Iglesia de la Cruz. Es un tramo como de 2 a 3 kilómetros. Bueno, ahí se conectaba la catedral con el convento de la Cruz, y en dichos túneles se escucharon por un tiempo llantos de bebé y alaridos de mujeres, y más en el lapso que yo estuve internada ahí. Cuando todo se descubrió, encontraron bebés no nacidos, los cuales estaban despedazados, y una infinidad de abortos. Pero lo más impresionante fue que también aparecieron, ya en descomposición, unas mujeres todas secas. Es decir, que después de investigaciones, se comprobó que efectivamente, muchas monjas y alumnas del internado se llegaron a revolcar con los chicos que estudiaban para padres, y éstas quedaron embarazadas. Algunas fueron por parte o encargo de los padres y monjas. Otras más porque el deseo del pecado quemó su cuerpo, y pecaron. Lo que después nos dijeron fue que las monjas mayores las hacían abortar,
y unas no resistían. Era más fácil dejarlas allí, a que de plano se supiera del pecado. Es por eso que tarde comprendí que no era mentira. La pregunta es, ¿cuántos hombres llegaron a ser sacerdotes? ¿Y acaso esos que dicen ser cultos al servicio de Dios, al igual que las monjas, qué pecados no traerán encima? Ya no estoy en el convento, y me dolió mucho lo de la desaparición de la hermana Blanca. Pero me pongo a pensar en que tal vez le pusieron una trampa a esta monja para que tuviera un hijo del Señor, y después de quitárselo, la aventaron al túnel. Allí seguí varios años más, y comprobé que esa familia de adinerados era muy rara. Le hizo cosas muy feas a mi familia y a otras familias del colegio. Esa es una historia diferente. Pero lo de las cosas turbias de las monjas y de lo que pasa en un convento no terminó allí. Resulta que una monja mayor se hizo amiga de mi hermana. Esto cuando yo pasé de grado. Como mi hermana era la última en irse a su cuarto, se quedaba platicando con esta monjita. Mi hermana decía que era muy agradable y graciosa, hasta que un día le dijo una cosa demasiado extraña. Algo que en su momento le pareció una broma, pero ahora que lo pienso bien, me terminó alarmando un poco. Supuestamente, esta hermana superior le dijo que hablaría las cosas como son, y si eran claras mejor. Después exclamó que efectivamente, todas las monjas tienen sexo con los hijos de Dios, y que al día de hoy, ninguna era virgen, como contaban en ese lugar. También le propuso que convenciera a sus amigas para que se fueran a las fiestas privadas que les hacían a los padres justo cuando se graduaban. Dios mío, cuando me contó eso me dio risa. Pero ahora, después de lo que descubrí, me pongo a pensar que tal vez mi hermana menor fue abusada por algún sacerdote, porque a veces no podía caminar y le dolía su parte. Mis padres ni caso nos hacían. Ellos firmaron para que allí estuviéramos, según muy seguras, y jamás pensaron que nos aventaron a la boca del lobo. Por otra parte, muchas otras monjas también salen embarazadas en el encierro, y es posible que alguien de la calle se meta. Y creo yo por eso dijo lo que dijo. Eso me dejó traumada, y me dio las fuerzas para escaparme antes de que siguieran lastimando a mi hermana o de que abusaran de mí. Me pareció horrible en su momento, y más que según hablen de Dios y que sean más malas que el diablo. Meses después, me enteré que una monja intentó golpear a mi hermana en la primaria, solamente por jugar en el pasillo a la hora de la salida. Y finalmente, otra monja la castigó con varios tablazos por comer en el salón de clases. La verdad me dolía que tocaran a mi hermana, porque estábamos solas. Y cuando mi madre nos medio visitaba, a esta le contaba de esos detalles, y solo decía que era mi imaginación, porque de seguro ya me quería escapar de ahí para andar de cusca en la calle. Me armé de valor y fui a reclamarle a la monja que estaba a cargo de mi hermana. Y esta me dijo que la castigó porque estaba dando un mal ejemplo, fomentando faltas demoníacas entre las estudiantes. Así que decidió pegarle para supuestamente sacarle al diablo. Con el paso de los meses, mi cuerpo y el de mi hermana se comenzaron a desarrollar, pero muy rápido, y los hombres de ese lugar nos veían con morbo. Por eso a mi hermana le ponía vendas en el pecho y en los glúteos, para que no fueran visibles. Solo que esos depravados ya nos habían visto, y por ende fue muy difícil calmar su deseo. La verdad, yo me robé un cuchillo de la cocina para defender con mi vida a mi hermana, por si algún depravado la quisiera dañar. Crecí un poco más, y fue allí que llegué a tener roces con las profesoras monjas, las cuales nos daban clases, pero especialmente
con la monja que maltrataba a mi hermana. Ella siempre se la pasaba diciendo en clases de religión que los libros de ciencias siempre buscan distraernos del camino de Dios. Esta mujer se escuchaba diciendo que no nos dejáramos tentar por la ciencia, que era obra de Satanás. Lo que yo entendí fue que la iglesia tenía el temor de que la ciencia pudiera abrirnos los ojos y mostrarnos el engaño que nos inculcaron desde épocas del virreinato y conquista. La verdad, como estudiantes, no le dábamos importancia a eso, y tomábamos normal nuestras clases de ciencias. Lo que yo estaba buscando era la oportunidad para largarme de allí. Hacían retiros, en los cuales pedían a puras niñas de 10 a 12 años de edad, y les hablaban del famoso respeto al sacerdote que gobernaba el convento, y también sobre el amor a Dios y todo eso. Pero si lo ven desde otra perspectiva, todo era una cortina de humo para atrapar a las niñas y abusar de ellas. La doctrina del convento era como una psicología inversa, en la que te hacen creer que Dios era lo máximo, que tenías que amarlo, y que tenías que devolver algo de lo que Dios te daba. Por ejemplo, haciéndote monja. Y por último, servir a los de arriba con favores sexuales. Dejaban que las niñas solitas, sin el consentimiento de sus padres, hicieran su solicitud para ser monjas. La verdad, eso era un proceso largo y doloroso. Pero aún así, ¿qué niña sabe lo que quiere ser a esa edad? Y tampoco imaginaron en qué consistía parte de eso. No todas las madres eran buenas. Uno piensa que porque está en la iglesia y cerca de Dios, son buenas, bondadosas y más. Pero las madres superiores eran groseras y te juzgaban mucho. Pero lo que me dio miedo fue en la forma deliberada que hablaban de lo sexual. Ellos tenían muchas cosas caras. Por ejemplo, camionetas, terrenos, infraestructura, cosas de tecnología, proyectores. Pero jamás les faltó, por una extraña razón, el dinero. Los famosos retiros espirituales que hacían en ese convento se veían turbios, y más porque las monjas que los organizaban eran las más jóvenes, guapas y de buen cuerpo, y aparte ellas eran muy relajadas. Una mañana, después de que los padres celebraron sus votos y se ordenaron de párrocos, mi hermana llorando me buscó para decirme que abusaron de ella, poniéndole algo en una bebida, y que después perdió el conocimiento y despertó a un lado de un viejo feo y sucio que olía a sudor. Tomé mi cuchillo y le pedí que me lo señalara. En ese momento me dijo que la monja mayor y el padre a cargo de ese convento la obligaron a intimar con él, siendo una menor de edad. Me contuve, guardé mi cuchillo y le pedí a mi hermana que juntara lo poco de valor que tuviera y que en un par de días saldríamos de ahí. Una tarde, cuando todos estaban en clases, mi hermana pidió permiso para ir al baño y yo me metí a la oficina del párroco. En ese momento me le insinué y en segundos se excitó. Y en ese momento saqué mi cuchillo y le corté su pedazo mísero de porquería. Aproveché el caos y salí con mi hermana por la puerta principal y escapamos de ahí como si nada. Creí yo por el incidente tardaron en reaccionar de nuestra partida. Eso me dio tiempo para comprar unos boletos y venirme a la Ciudad de México con mi hermana. Nos perdimos y también nos olvidamos de nuestros padres, quienes jamás se preocuparon de nosotras. La verdad, salí muy decepcionada de ese colegio. Puedo decir que recibí al principio una buena formación académica en mi educación básica, pero lo demás sobre aprender valores y religión fue demasiado cuestionable. Tanto así que la mayoría de las personas que egresamos de colegios religiosos terminamos alejándonos de la religión y de la palabra de Dios por la porquería que tienen adentro.
Durante mucho tiempo estuvimos comiendo de los basureros de restaurantes y cafeterías de la capital. Después me dieron la oportunidad de trabajar, sin conocerme. Y pronto conseguí un lugar decente para vivir con mi hermana. Gracias a mi esfuerzo salí adelante y me pagué una carrera de enfermería. Ya con eso ayudaba también a María con su licenciatura. Después de titularme de enfermera, conseguí un trabajo en un hospital, pero dirigido por casi puras monjas. No había de otra. Increíblemente trabajé ahí por muchos años, como enfermera particular. También con un poco de miedo en conventos de la ciudad. Y también miré cosas oscuras y turbias de estas monjas. No sé si solo habrá sido en ese lugar, pero trataban mal a la gente, a los pacientes, a los adultos mayores los golpeaban y hasta les escupían en su comida. Esto que les cuento fue en 1989. Recuerdo que estaba por Tlalpan, al sur de la capital. Ahí miré que las monjas se ponían la ropa de los pacientes para salir a bailar. Otras más tomaban hasta vomitar. Y también miré a compañeras que eran enfermeras y monjas coleccionar cosas bien turbias, como ropa de bebé. Y varias tenían el cordón umbilical seco, como recuerdo. También eran cosas oscuras de su pasado. En vida amo y quiero a Dios. Solo aborrezco lo que se vive en un convento o en una iglesia. Al final de cuentas, varias cosas cambiaron mi opinión. Entre esas cosas, la más importante fue donde según las madres decían llamarse siervas de los pobres, cosa que no hacían. Tenían un hospital y todo era verdaderamente caro. No ayudaban a la gente que de verdad lo necesitaba respecto a alguna enfermedad. Y el hospital era para personas ricas, y a los pobres los echaban a la calle o les retiraban la ayuda. Había una monja enfermera que era mi jefa, y ésta le lloraba la ropa de bebé que tenía en una caja. Otra tenía en su bolsa pedazos de listones o cuerdas sucias que se encontraba en la calle. Después descubrí que eran para atentar contra su vida, por algún extraño motivo o por algún trauma pasado. Casi me volví loca de lo que vi, y renuncié una vez más. Después me metí a trabajar como enfermera de un colegio privado de renombre. Ahí estuve 4 años, los cuales fueron de pesadilla. Dentro del colegio, la directora nos puso el ojo a varias enfermeras y médicos. Curiosamente, por mi parte casi siempre me llamaban a la dirección, por cosas que ni al caso. Con decirles que ni a mis compañeros hombres les podía hablar, porque luego me preguntaban que qué hacía o qué había hablado con ellos. Para colmo de mis males, la directora fue monja de la Ciudad de México, pero parecía militar por lo duro con que trataba a la gente. Algo sabía de mí, o por algún motivo, era muy dura y seca conmigo. Hasta llegar al punto de poner a más monjas a preguntarme cosas de mi vida privada y pasada. Un día ya no regresé, y le pedí a Dios que me ayudara a encontrar otro empleo. Días después me puse a trabajar como enfermera con gente de dinero y posición económica estable. Por ende me ha llegado la suerte de viajar a otros lugares. Una de esas invitaciones fue cerca de Pátzcuaro, Michoacán. Como parte de la invitación, siempre se nos llegó a hospedar dentro de los templos, misiones o centros religiosos. En esa ocasión en particular, para colmo fuimos a quedarnos con un grupo de monjas que venían del Estado de México. Fue una gran sorpresa, porque para poder llegar hasta donde fueron invitadas ellas, para empezar era un camino bastante silvestre, con montañas de un lado y voladeros llenos de árboles del otro. Recuerdo que llegamos a un pueblo bastante olvidado por Dios y el gobierno. Cuando pensamos que llegaríamos a una zona bastante simple, sin servicios y rural, ¿cuál fue la sorpresa que a mitad de toda esa decadencia, el lugar donde el grupo de monjas nos iban a hospedar era una maldita mansión?
Como estaba cerca de un barranco, la infraestructura estaba diseñada a bajar. Es decir, que se accedía por el último piso, y en vez de ascender hacia un piso arriba, lo hacías hacia abajo. Era un lugar impecable. Ese día de misa fue una gran celebración, de las cuales ellas recibieron muchas ofrendas por parte del pueblo. Ahí fue de las primeras veces en donde esa contradicción sobre las riquezas y donaciones, y la manera en que la institución dicta de ser humilde y de bajos recursos, lo cual es bastante peculiar, tanto como para tener ese gran contraste, simplemente en su lugar de residencia, donde se supone que no hay lucro. Por último les diré que si tienen hijas o familiares que quieran ser monjas, o que estén pensando en internar en estos lugares, que lo piensen muy bien, ya que esto que les acabo de contar no es ni tantito de lo mucho que se vive en un lugar sagrado, en un convento, lo más parecido al mismo infierno, y fue algo que me traumó la vida. Y como monja enfermera, al día de hoy no logro olvidar esos crudos momentos con las monjas.